Santísima Virgen María, te pedimos ya por esta última parte, para que esta que es de pronto la más importante, donde culminamos ya todo, nos regales también una bendición especial a estos que hemos logrado terminar, para que sea para mayor gloria tuya. Te pido que por el auxilio de tu Espíritu Santo ordenes todo y terminemos con perfección lo que iniciamos ofreciéndote a ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios quiere casarse contigo. O sea, el último bloque se llama la Nueva Alianza. ¿Se acuerdan de eso? Ya, muy bien. Génesis 2:24. Yo les dije mal esa cita bíblica todo este tiempo, me acabo de dar cuenta. No era Génesis 2:26, sino Génesis 2:24. La de, por tanto, el hombre deja a su padre y a su madre. Me acabo de dar cuenta. Grave. Empecemos otra vez. Muy bien, no pasa nada. Igual el que la encontraba en 26 subía. Listo. Entonces, algunas cosas importantes. Hay una palabra clave en esto que se llama berit. Anótenla. Berit. Berit. Cierto, no se habla tanto en el Antiguo Testamento de la palabra matrimonio, sino que se habla mucho de la palabra alianza, ¿cierto? Incluso hay una palabra clave en esto, se llama Kiddushin. ¿Han escuchado? Estas dos, ¿cierto? Se habla mucho incluso de esto con Dios, o sea, esa alianza que se hace con Dios, así como se habla entre la pareja. Hemos hablado muchísimo de eso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Oseas? Cuando hablamos de la pureza de corazón. Todo este tiempo hemos hablado de ese matrimonio con Dios. Eso no es un invento nuestro, eso está desde el principio. Siempre está ahí. Es un llamado a casarse con Dios, al matrimonio con Dios. Entonces esta palabra especialmente significa alianza. Ajá. Entonces esa alianza de Dios con su pueblo, ¿cierto? Con el pueblo de Israel. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. La palabra consagración también se utiliza muchísimo. La palabra consagración se utiliza muchísimo. Algo que a mí me parece particularmente muy bonito es lo que está en el libro de Números, capítulo 6. Número 6. El libro de Números, capítulo 6. Se llama la consagración del nazireato. ¿Han escuchado eso? ¿No? Pues les cuento que eso de consagrarse al Señor no es un invento solamente de San Luis María de Montfort. Es algo que está en la iglesia y está en la tradición desde siempre. En la palabra de Dios habían personas que estaban ya consagradas al Señor. Hacían consagraciones, muchas veces eran consagraciones temporales. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Sansón? Sansón era un hombre consagrado al Señor, era un nazireo, ¿cierto? Nazireo, era un consagrado. Y había muchos que se llamaban consagrados, ¿cierto? Entonces Sansón era súper fuerte y vencía un montón de filisteos, ¿se acuerdan de eso? Uno puede hacer una reflexión muy bonita entre la consagración de Sansón y la nuestra. Por ejemplo, yo pienso mucho en el cabello de Sansón y yo digo, esa es la señal de la consagración que hizo Sansón a Dios, ¿se acuerdan? Pues muy bien, nosotros también estamos consagrados y tenemos algo que es como la señal de nuestra consagración, ¿qué es? Muy bien, muy bien. Esto es el signo de nuestra consagración. Podríamos decir incluso que esto es como el anillo de matrimonio para nosotros, ¿cierto? Estamos casados con Dios, ¿cierto? Nuestra consagración es eso, es casarnos, es una alianza que hacemos con el Señor, ¿cierto? Nos casamos, es un amor matrimonial, ¿se acuerdan? Todo lo que hemos hablado es el amor matrimonial. Y en el amor matrimonial tiene características. ¿Se acuerdan de las características? ¿Sí se acuerdan de las características? La unidad, la mutua residencia. ¿Se acuerdan de eso? El éxtasis, el celo. ¿Se acuerdan de las características? Supremamente importante. Porque ahí se da a nosotros eso, la consagración. Nosotros tenemos unidad. No tenemos esa mutua residencia. Todo el tiempo estamos cultivando la vida interior. ¿Cierto? Estamos cultivando al Señor en nosotros. Él reside en nosotros.
El éxtasis, que es muy común, sobre todo, pues el éxtasis con Dios, ¿cierto? Habían santos que llegaban a eso. Por ejemplo, ahorita lo íbamos a leer, creo. Había un padre que estaba dando unas charlas y estaban las carmelitas sentadas. Y en un momento a otro, Santa Teresita, que estaba sentada atrás como cerca de un muro, quedó así y quedó como dormida. El padre que estaba predicando en ese momento le dijo a todas, "Shh, silencio", y se quedaron todos mirándola. Santa Teresita en medio de la predicación había caído en un éxtasis. Y el padre se dio cuenta y dijo, cálmense todas, déjenla quieta. O sea, el hombre se la pilló enseguida. Una cosa hermosa. Esa mujer cayó en un éxtasis así, en un momentico. Eso es muy bonito. Ahorita vamos a hablar de los grados de oración. Les voy a hacer una lectura de Antonio Rollo Marín que explica eso. Pero esas cosas son comunes cuando uno se casa con Dios. Y el celo, que hemos hablado también muchísimo, el celo apostólico. ¿Se acuerdan? Entonces eso, Dios quiere casarse contigo. Sansón tiene una cosa muy interesante. Y es que cuando nosotros hacemos consagración total significa todo lo que hay en nosotros está consagrado a Dios. Yo no sé si eso está aquí, debe estar en Apocalipsis, ahorita lo leíamos, en Apocalipsis 21:9. Vamos a colocarlo aquí. Ojo con eso de Apocalipsis 21:9. ¿Se acuerdan que decíamos? Que se le aparece el ángel a San Juan y le dice, ven que te voy a mostrar a la esposa. ¿Se acuerdan? ¿Qué sucede ahí? Ahorita lo vamos a leer, pero para resumirlo. Llega el ángel y le empieza a mostrar a San Juan lo que él llama la Jerusalén celeste, ¿cierto? Entonces es muy hermoso porque empieza a describir cómo es esa ciudad. Y cuando empieza a describir cómo es esa ciudad, empieza a decir que está adornada con muchas joyas, ¿cierto? Que está muy bonita. Eso tiene mucho que ver con lo del vestido, ¿cierto? El vestido que está adornada con muchas joyas, ahorita se los voy a mostrar. Pero el ángel dice una cosa muy particular acerca de esa Jerusalén celeste. Dice, en ella no hay un templo, porque todo su templo es el Señor. Guarden eso. En ella no hay un templo, porque todo su templo es el Señor. Muchas veces, uno si quiere hacer como teología muy espiritual, así mística, uno puede decir que muchas veces cuando se habla de Jerusalén, así como se habla de Israel, Israel muchas veces representa tú y yo, ¿cierto? Representas tú. ¿Cierto? Voy a hacer un pacto, una alianza con Israel. ¿Qué significa? El Señor quiere hacer una alianza contigo. ¿Qué es Jerusalén? En Israel es el corazón de Israel, es el lugar más importante, ¿cierto? Ahí es donde Jesús se crucificó, ahí es donde Jesús, en Jerusalén, ojo con esto, en Jerusalén el Señor se entregó por nosotros. O sea, es el lugar donde se hace esa intimidad, ese matrimonio entre Dios y la iglesia. Jerusalén representa el corazón. Entonces volvamos otra vez a Sansón. Dejen eso ahí guardado. Volvamos ahora a Sansón. ¿Qué pasa con Sansón? Sansón se consagró a Dios, pero el hombre tenía un problema, que tenía un guardado. Es decir, tú tienes en tu corazón dos opciones, y más o menos Montfort dice algo con esto. O en tu corazón tienes un montón de secciones para muchas cosas, y en una de esas tienes un pequeño templo dedicado a Dios, o lo que dice el ángel, en ella no hay un templo porque todo su templo es el Señor, o sea, todo el corazón es un templo. ¿Me hago entender con eso? Cuando tú haces consagración total, tú no tienes un pedacito de tu vida dedicado a Dios. Es que eso significa que toda tu vida es de Dios. O sea, tú no tienes guardados. Totalmente es de Dios. Sansón mataba a filisteos feliz de la vida, ¿cierto? Que con la quijada un burro, no sé qué. Pero se le aparece un ejército impresionante de una mujer, que se llamó Dalila. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Entonces la mujer llega y lo empieza a seducir, a manipular. Ay, tú no me quieres, no sé qué. Si tú me quisieras, me dirías cuál es la fuente de tu fuerza. ¿Se han leído eso? Tremendo. Ahí hay un guardado, había algo en él, dentro de su corazón, dentro de los deseos, lo que hemos dicho, que no había descansado en Dios todavía, aun cuando profesó una consagración. Y esto es lo más importante que podemos aprender aquí. Por eso es que esto nos va a enseñar a vivir mejor la consagración. Porque es que uno puede hacer el acto de consagración y aún el corazón tener como sus dificultades, como que un poquito la pureza del corazón no estar tan clara. ¿Me hago entender? Así como una persona se puede casar formalmente, pero aún su corazón todavía está luchando en consagrarse a su esposo. ¿Me hago entender? Eso le pasa a Sansón, tenía ese guardadito. Entonces esta mujer le entró por el guardado, ese montón de soldados filisteos, los cogía así y los chutaba feliz de la vida, pero esta mujer lo acabó. ¿Cierto? Entonces él le contó que no, que el cabello, ¿y qué pasó? Que esa mujer sabía de peluquería, entonces cogió y lo rambó en la noche, entonces tranquila. Y entonces al final Sansón se levanta,
¿cierto? Y si bien esto no es la consagración, pero es el signo, el hombre ve que ya no tiene su cabellera, no tiene el signo de su consagración, dijo, perdí la fuerza. ¿Qué pasó? Lo cogieron los filisteos, le dieron sopa y seco, el tipo terminó esclavo y ciego. Eso dice muchísimo, porque ya hemos hablado de eso. ¿Se acuerdan de los ojos? La lámpara del cuerpo. Y la esclavitud, que hemos hablado muchísimo, así terminó. Entonces miren cómo el camino de un consagrado puede destruirse porque en su corazón todavía tiene un guardado. ¿Cierto? El consagrado lo que tiene que hacer es todo su corazón entregarlo a Dios. O sea, todo su corazón es un templo para Dios. Ese es el matrimonio nuestro con Dios. Así nosotros nos casamos. ¿Quién como Dios? Entonces es alianza. Por eso Apocalipsis 21:9. Y les coloco acá números, para que la busquen, números capítulo 6. Eso les puedo dejar de tarea para que lo busquen después, lo que dice números, porque tiene muchas cosas muy simbólicas. Él dice que para hacer la consagración tú tienes que prepararte, eso es muy bonito. Entonces él dice, tienes que alejarte de todas cosas que sean, por ejemplo, dice, aléjate, por ejemplo, de los cuerpos muertos, aléjate de ellos. Tiene una cantidad de cosas que si tú las lees de pronto como de una forma más mística, puedes entender muchas cosas que te diga a ti el Señor. Como aléjate, por ejemplo, de personas que ya no están en el camino de Dios o algo así. Es muy bonito, se lo pueden leer, se los recomiendo. Pero aquí viene la parte más importante. Vamos a amarrar esto del matrimonio con lo nuestro, con nuestra espiritualidad. Porque este taller apunta a nuestra espiritualidad, a nuestro carisma de lazos. ¿Cuáles son las dos charlas más importantes de la preparación para la consagración? Vida de unión con María, muy bien, vida de unión con María. ¿Y la otra? Esclavitud mariana, muy bien. Ojo con esto, unidad. Hemos hablado muchísimo de eso, ¿cierto? Cuando decimos vida de unión con María, de entrada, cuando pensamos en unidad, nos acordamos de todo lo que hemos hablado aquí, ¿cierto? Vivir con María, en María, por María, para María, o sea, completamente entregados, ¿cierto? Efesios 5:25, mujeres sean sumisas a sus esposos, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué es eso de ser sumisas? Es entregar la libertad. ¿Qué significa esclavitud mariana? Exactamente eso. Entonces, cuando hablábamos de las características del amor matrimonial, especialmente es la unidad, la mutua residencia, el celo, el éxtasis, que tienen que ver con la unidad, ¿cierto? Vida de unión, ¿cierto? Y luego también tiene que ver la esclavitud mariana. Son las dos condiciones para vivir bien la consagración. Que vivamos siempre unidos a la Virgen y que vivamos siempre la esclavitud. Entonces María es la perfecta esposa de Cristo, ¿cierto? María es la perfecta esposa de Cristo. Lo que nosotros estamos haciendo es, a imitación de ella, nos estamos consagrando a ella, lo que dice San Luis María de Montfort, para consagrarnos perfectamente a Cristo, que es nuestro esposo. Entonces, como ella es la verdadera esposa, la mujer vestida de sol, la que tiene el vestido, ¿cierto? Nosotros con ella nos estamos casando con Dios. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Esa es la síntesis de nuestra espiritualidad, eso es lo que nosotros somos. Nuestra espiritualidad es vivir unidos a la Virgen para poder vivir unidos perfectamente con Dios. Y renunciar a nuestra libertad como lo hizo ella, he aquí la esclava del Señor, o sea, yo soy sumisa a mi esposo, ¿cierto? Me entrego completamente para vivir solamente por amor. Amén. ¿Quién como Dios? Eso fue un poquito metralleta, pero más o menos ese es el resumen de lo que significa casarnos con Dios. Entonces ella es el reflejo clarísimo de una esposa de Cristo. Si nosotros estamos llamados a casarnos con Dios, eso lo tenemos que aprender a ella, porque ella es la esposa de Cristo. Lo que decía Raniero Cantalamessa tiene un libro que se llama María Espejo de la Iglesia. Y en resumen lo que ahí dice es, todo lo que Dios quiso que la creación fuera, ella es. Todo lo que Dios quiso que tú fueras, ella es. El sueño, ¿se acuerdan cuando iniciamos con el sueño? ¿Cómo me soñó el Señor? Pues el sueño lo tienes en ella. Ella es el sueño de Dios. ¿Cómo quieres tú saber cómo te soñó el Señor? Pues ahí la tienes. Es el modelo perfecto, por eso es la nueva Eva. ¿Se acuerdan que decíamos que una parte es, el matrimonio tiene dos fases? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cierto? Que tiene una fase en la que formalmente tomamos una decisión, pero luego tiene una fase donde se consuma, ¿cierto? Muy bien, segunda charla. Comunión, ¿cierto? Entonces, después de que se casan los esposos, ¿qué viene? Se hacen una sola carne, ¿cierto? Esa es la parte donde el matrimonio es consumado, tiene la expresión visible que le significa, lo que decíamos. Pues eso pasa con nosotros también con Dios. Entonces, ¿dónde lo recibimos? ¿Dónde somos una sola carne con el Señor? Golazo, ustedes ya aprendieron esto, ya saben cómo esto es. Ahí es donde somos una sola carne. O sea,
Toda la intimidad y la unidad que nosotros deseamos la encontramos todos los días ahí en el Señor. Ahí somos todos los días una sola carne. O sea, no podemos tener mayor certeza de estar unidos con Dios que en la Eucaristía. Dice Benedicto XVI que hay dos formas de adoración. Hay dos palabras en griego para adoración. Una es adoratio y otra es proskinesis. Vamos a escribirla acá. A ver si borro esto primero. Adoratio significa, casi textualmente significa como respirar boca a boca. Es como respirar boca a boca. Más o menos eso es lo que significa según Benedicto. Dices, o sea, tiene mucho que ver con la intimidad, ¿cierto? Tener de frente a Dios. Eso es muy profundo. Pero luego está la otra forma de adoración que es proskinesis, que tiene que ver con sacrificio. Entonces, no existe adoración con sacrificio. Para eso yo creo que un libro muy bueno es ese de Scott Hahn que se llama La Mesa del Cordero, me parece que se llama. Buenísimo. ¿Cierto? La Cena del Cordero, perdón. ¿Cierto? Y hay un libro de Fulton Sheen, también les recomiendo uno de él, que se llama El Calvario y la Misa. Buenísimo. Que ahí es, yo se lo recomendé ya, que es donde les decía que Jesús en las bodas de Caná cambia el agua en vino, pero luego en la Eucaristía cambia el vino en sangre. ¿Cierto? Entonces apunta, incluso eso de bodas de Caná es muy bonito, ¿cierto? Es un matrimonio ahí, está apuntando hacia eso. Y lo que decíamos de la Virgen, en el momento de la crucifixión, ahí María representa a la mujer como esposa y a Cristo como esposo. Y ahí se hacen una sola carne. Nosotros estamos llamados a hacernos una sola carne con el Señor en la cruz, ¿cierto? El Señor está ahí en el Calvario, nosotros lo recibimos, hacemos una sola carne. Él se entregó por nosotros. O sea, aquí se cumple perfectamente todo lo que venimos hablando de Génesis 2:24. Ya explicamos cómo deja a su padre, cómo deja a su madre, cómo se entregó por la iglesia, ¿cierto? Y se unió a ella, se unió en la cruz y se hacen una sola carne, que es el momento en el que se hace una sola carne en la Eucaristía, y ahí es donde nosotros nos santificamos, porque ahí es donde tenemos la totalidad de la gracia, la Eucaristía. Amén. Amén. ¿Quién como Dios? Muy bien, eso. Entonces ahí somos un solo cuerpo, y ahí viene una cosa importante, y es que ustedes saben qué es la epíclesis. ¿Han escuchado esa palabra? Sí. Es cierto, es la invocación del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces se hace epíclesis en la Eucaristía? 2. Cuando se pide para que consagre, pero luego se vuelve a pedir para la unidad de la iglesia. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Que une a la iglesia en la caridad. Porque al mismo tiempo la iglesia es cuerpo místico de Cristo. Entonces, así como nosotros tenemos que estar unidos a Cristo como iglesia personalmente, ¿cierto? En la Eucaristía, también tenemos que estar unidos en una sola carne como iglesia. Entonces también es un llamado a todos como iglesia, que somos cuerpo místico de Cristo, estar unidos a Él. Entonces en ese sentido nosotros también tenemos que ser apóstoles de la unidad. O sea, buscar todos como misioneros la unidad de la iglesia otra vez en torno a Cristo. ¿Sí me van a entender con eso? Bien. Muy bien. Eso era la tercera charla. Eso es más rápidas, por eso les dije. Ahora vamos a hablar de una que a mí me gusta mucho, que se llama la resurrección de la carne. La resurrección de la carne. Esta también es más o menos cortica. Entonces hay una cita bíblica, creo que es Mateo 1:22, Mateo 22:30. Mateo 22:30 y Lucas 20:36. Voy a colocar aquí. Resurrección de la carne. Mateo. Lucas 20:36, me parece. Sí, Lucas 20:36. Entonces llegan y se le acercan a Jesús y le preguntan por esa persona que tuvo como 9 esposas, ¿se acuerdan? Es un invento, pues, y le dicen, entonces hipotéticamente, esta persona tuvo 9 esposas, ¿con cuál de todas está en el cielo? Querían corchar a Jesús y salieron trasquilados. ¿Cierto? El Señor les dice, no, es que ustedes allá no van a estar casados, porque ustedes allá van a ser como ángeles. ¿Se acuerdan de eso? Esa expresión, como ángeles. Entonces, San Juan Pablo II, en Teología del Cuerpo, se dedica a hacer toda una reflexión sobre eso de como ángeles. ¿Qué significa? Entonces empieza a explicar que nosotros creemos en la resurrección de la carne, ¿cierto? Y hemos hablado mucho de eso. Por ejemplo, hemos dicho que
pues que nosotros vamos a volver a eso. O sea, nosotros cuando nos morimos nos separamos del cuerpo, ¿cierto? Nos separamos de nuestro cuerpo, pero después del juicio final vamos a volver a retomar nuestro cuerpo. Y en el cielo vamos a estar corporalmente, o sea, materialmente. Es una cosa impresionante. Les voy a recomendar a una persona que la escuchen. De pronto va a ser muy pesado. Padre Manuel, de pronto lo han escuchado. Carreira, ¿han escuchado de él? Es un sacerdote que es astrofísico, además de sacerdote, es un jesuita, un campeón. Pero entonces él como físico hace unas reflexiones teológicas muy tremendas de la materia. ¿A qué le suena eso? Una reflexión teológica acerca de la materia, teología del cuerpo. Así de sencillo. Pero desde la física, o sea, él empieza a explicar la física, él dice, es que Dios creó esto de esta forma, no sé qué, el cuerpo humano cómo es, una locura. Pero es bastante denso. O sea, recomiendo escucharse cada charla por ahí 5 veces, pero es impresionante, pero denso, ¿cierto? Pero es muy bacano. Y él empieza a explicar un poco, a él le hacen una pregunta en un programa sobre el cuerpo resucitado, ¿cómo va a ser? Y entonces él dice que el problema es que nosotros tenemos nuestro espíritu, nuestra forma, sometida a las limitaciones de lo material, ¿cierto? Entonces, mi espíritu, por así decirlo, quiere amar, sí, pero quiere moverse, pero se tiene que mover al nivel que mi cuerpo se lo permita, ¿cierto? En la resurrección de la carne va a ser al revés. Es el cuerpo ya dirigido o sometido a la voluntad del espíritu, ¿cierto? Eso es interesante, porque esto es pura teología del cuerpo. Cuando a San Francisco de Asís le dijeron que definiera el cuerpo, ¿saben qué respondió él? Dijo, el cuerpo es como un burrito, ¿cierto? Me lleva a donde tengo que ir, pero es perezoso, es difícil llevarlo, es súper complicado, ¿cierto? Haga de cuenta. Entonces por eso Jesús dice, es que ya ustedes van a ser como ángeles. Se mueven relajados, ya no es un burrito, ya eso es una máquina, así. ¿Me hago entender? O sea, ya la cosa cambia un poquito. Entonces es muy tremendo porque Santo Tomás dice que hay 4 características de un cuerpo divinizado, ¿cierto? O cuerpo glorioso se le llama también. 4 características. Vamos a anotarlas de aquí a ver cuál es primera. Muy bien. Agilidad. Agilidad. De un cuerpo glorioso o un cuerpo resucitado o divinizado. Agilidad. Claridad. Esa les debe sonar durísimo. Agilidad, claridad, sutileza. Y impasibilidad. 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 O sea, impasible. Ojo pues, entonces esto es tremendo porque entonces el espíritu es el que ya mueve al cuerpo. El cuerpo se mueve como el espíritu. Él tira una explicación científica, me pareció súper fuerte. Yo no sé qué tan cierto sea porque es muy difícil explicar lo metafísico. Desde lo físico no es muy sano hacerlo. Pero él tiene una explicación que me pareció así que me explotó la cabeza. Él dice que nosotros estamos compuestos, nuestra materia está compuesta de partículas, de átomos, ¿cierto? Y los átomos funcionan como energía, entonces funcionan como ondas. Entonces en los átomos es muy común que traspasen cosas, por ejemplo. Gol. Eso era a ver si se estaban durmiendo. Entonces, ojo, y entonces él dice que nosotros vamos a tener los comportamientos, por así decirlo, de esos átomos, de esas partículas, pero en nuestra completitud. Una cosa súper enredada. Pero a mí me pareció muy bacano porque yo me puse a pensar, y luego él explica esto desde Santo Tomás, y después tiene mucho sentido, que es la agilidad. Agilidad significa que se puedan mover, ¿cierto? Sin el lag, ¿cierto? Uno está trotando y se está muriendo, ahí uno no es ágil, ¿cierto? Es la agilidad completa. Esto explica, por ejemplo, que santos hayan podido levitar, ¿cierto? Eso explica estas cosas, bilocarse, tiene mucho que ver con la agilidad, porque el espíritu pues se mueve y el cuerpo como que le hace caso. Es decir, están tan llenos de la gracia de Dios que eso era mucho más fácil que sucediera, ¿cierto? Recuerden que esto sucede solamente cuando uno está muy lleno, la santidad es completa en el cuerpo, ¿cierto? Cuando están así muy llenos del Espíritu Santo, ahí, cuando están muy llenos del Espíritu Santo, cuando están muy llenos de gracia, como la Virgen, esas cosas son muy posibles. Incluso cuando, por ejemplo, uno habla de impasibilidad, quiere decir que no se enferman. Jesús no se enfermaba, ¿ustedes sabían? Es que a Jesús solamente le concedía al mal hacerle daño cuando él quería. Eso es bien interesante.
Por eso es que muchas veces le querían hacer daño, eso es bien bonito en el Evangelio, pero no le podían hacer daño porque decía, porque no ha llegado su hora. Significa no ha llegado su hora es que todavía no le da permiso. Por ejemplo, él está en la sinagoga, lee este texto del profeta Isaías, ¿se acuerdan? Lo cogen por ahí, lo quieren tumbar en una montaña, ¿qué hace él? Pasa en medio de ellos, todo tranquilo. Amontónense ustedes y traten de golpearme para ver si yo soy capaz de pasar en medio de ustedes. Eso no va a suceder, ¿cierto? ¿Eso cómo se llama? Se llama sutileza. Sutileza. El tipo traspasaba así lo más de tranquilo, ¿cierto? El espíritu pasaba, ¿qué les pasa a ustedes? Y pasó feliz de la vida. No le daba permiso al mal de hacerle daño. ¿Sí me hago entender? Y esta es la más bacana de todas, porque esta hemos hablado muchísimo. Claridad. O también conocida como luminosidad. ¿A qué le suena? Al vestido, qué bien. Que aprendimos algo hoy. Muy bien. Al vestido. Muy hermoso, ¿no? Entonces, ahí están las características de un cuerpo divinizado, de un cuerpo glorioso. Entonces, en Apocalipsis 21:9, ahora sí vamos otra vez a eso, cuando le muestran la Jerusalén celeste, cuando le hablan del cielo, ese es el cielo que va a vivir, ¿cierto? Esa es, tú vas a ser así en el cielo, y le muestran, el ángel le muestra a San Juan ese cuerpo glorioso, sí vas a ser tú cuando llegues al cielo. Incluso se acuerdan que tirábamos una cita del Apocalipsis, ya no me acuerdo cuál, que decía, estos que tienen estos vestidos blancos, tienen esos vestidos porque han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Entonces, Apocalipsis. Sí, esa era 7:14, te tocó, sí, esa. Entonces miren qué bonito. Eso es nuestro llamado, eso vamos a hacer nosotros en la gloria del cielo. Y aquí viene lo más hermoso, hay una palabra que a mí siempre me ha parecido como, me pateaba, porque es palabra tan grande como rebuscada. Pero muchos santos hablaban de eso y las místicas, la visión beatífica. ¿Han escuchado eso? La visión beatífica, eso es muy tremendo. Para mí eso yo creo que es de lo más hermoso de esto de la teología del cuerpo. Y es que nuestros propios ojos que hoy están tan enfermos que no son capaces de ver a Dios aquí, y que si Dios se nos apareciera se quemarían así, no serían capaces. Allá nuestros cuerpos ya divinizados van a tener la capacidad de ver a Dios, nuestros ojos mismos. Y Dios creó estos ojos para que pudieran ver a Dios, para que lo pudieran ver. Por eso, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí tiene todo el sentido del mundo ahí, porque es que para eso fueron creados nuestros ojos. Hay un poema de Juan Pablo II, cuando él era joven, que decía algo así, ya se me olvidó cómo decía. Pero decía algo así como que tú sabías que para crear estos ojos, cuando creaste estos ojos, tú sabías que no estabas pensando en las bellezas de este mundo, sino en esa última visión que yo voy a tener, esa visión beatífica, cuando no voy a ser capaz de contemplar tanta belleza. Y algo que describen mucho del cielo es que en el cielo siempre vamos a estar completamente saciados, pero completamente deseosos. O sea, al mismo tiempo que siempre vamos a estar saciados, siempre vamos a crecer más y más en ser saciados y en desear. Lo que pasa es que Santo Tomás dice que explicar el cielo a partir de analogías es muy difícil porque siempre se termina siendo insuficiente. Él dice, toda explicación del cielo que no sea conceptual se queda corta. Porque no es suficiente. El cielo va a ser mucho más de lo que esperamos y de lo que deseamos. Eso es lo tremendo. Lo que dice San Agustín. ¿Por qué? Porque la fuente de todas las bellezas de este mundo allá nos está esperando. O sea, la fuente es a la que nos vamos a encontrar. Entonces, pues le va a ganar obviamente a todos. Eso va a ser la visión beatífica. Por ejemplo, yo no sé si han leído La Divina Comedia. La Divina Comedia es un librazo. De hecho, al Padre Pío le gustaba muchísimo leer La Divina Comedia. A mí me parece un libro muy bonito, medio ladrilludo, pero es hermoso. Al final, la parte más hermosa de Divina Comedia es cuando Dante levanta la cabeza y contempla la Trinidad. Y dice que son como 3 círculos, que es una cosa hermosísima, léanlo. Si no se quieren leer nada, léanse el final. Cuando él describe, es hermoso. Es muy bonito. Y ya con eso coronan. Pero eso es el cuerpo glorioso. Vamos a ver con nuestros propios ojos al mismo Dios. Esa es la belleza de la visión beatífica, eso significa. Amén. Amén. Miren toda la historia de lo que acabamos de hacer aquí. Algo así, ¿cierto? Yo soy malo para dibujar muñequitos, pero hagan de cuenta, ¿cierto? ¿Cierto? Es así, una cosa así, ¿cierto? Y entonces el complemento entre las dos. Ay, ¿cuál parece una carita feliz? Que va tan horrible. Y ahorita les explico que no se preocupen. Y aquí una iglesia. Y allá. Vamos a borrarlo un momentico.
Lo que hicimos aquí en todo este tiempo desde ayer, felicidades porque aguantaron, es repasar nuestra propia historia. Lo que hicimos fue empezar desde nosotros, nuestra historia, y empezamos a contar cómo Dios nos creó y empezamos a utilizar como analogías, o sea, misterios que nos fueron mostrando otros misterios más grandes. Entonces arrancamos con el misterio de nosotros, el misterio del cuerpo humano, ¿se acuerdan? Los sacramentos, que nuestros cuerpos son sacramentos, que nosotros somos materia y ¿qué? Y forma, ¿cierto? Entonces dice, esto es bien interesante, la materia y la forma en su unidad crean una cosa que se llama existencia. Ahí hay una trinidad, una unidad perfecta. Esa imagen que nosotros tenemos nos muestra un misterio más grande, y es que nuestros cuerpos, ¿se acuerdan que decíamos, varón y mujer los creó? O sea, nuestros cuerpos son diferentes, son sexuados, son diferentes, está el del varón y está el de la mujer. Entonces eso nos habla del misterio del amor esponsal, ¿cierto? Del cuerpo. Entonces ahorita que hablábamos del matrimonio, ¿se acuerdan de eso? Que decíamos que en nuestros cuerpos está como inscrito eso de profetas, eso de llamados al amor, ¿cierto? De entre el esposo y la esposa, ¿cierto? El misterio de la unión entre el esposo y la esposa. ¿Y se acuerdan que decíamos que ese amor, cuántos son los que se aman ahí? ¿Cuántos son los que se casan? Tres. Entonces es una unidad perfecta de tres, ¿cierto? Es un misterio que entonces nos habla de un misterio mayor que ese. ¿Cuál es ese misterio mayor? El de Cristo y la iglesia, ¿cierto? Ahorita hablábamos de eso. Dios quiere casarse contigo, ¿se acuerdan? Lo acabamos de hablar. Es decir, el misterio de este matrimonio entre el varón y mujer nos lleva a un misterio más alto aún, que es el misterio del amor entre Cristo y la iglesia. Y ese amor entre Cristo y la iglesia que se da, nos habla, esa unidad entre Cristo y la iglesia, que es la comunión, que es la vida, nos habla de un amor mucho mayor, de un misterio mucho mayor, que es el más grande de todos. A Dios no lo podemos comprender, pero podemos acceder a Él por medio de mirar el misterio, admirar el misterio, conocerlo, acercarnos. No conocerlo en su completitud, no se puede, pero nos acercamos ahí como que una persona nos lleva de la mano y nos está mostrando, por medio de las analogías. Entonces, esta analogía nos muestra esta nos muestra esta, y ese amor entre Cristo y la iglesia nos muestra el amor entre tres personas que se hacen una sola. ¿Cuáles son? El amante, el amado y el amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es, Dios es amor. Y hay una frase que a mí me encanta, que se las voy a dejar aquí, se las voy a anotar. Yo creo que esa es la conclusión. Mejor se las voy a decir para que la dicten. Se las voy a dictar para que escriban. Dice, solo quien es amor sin límites, solo quien es amor sin límites puede ser amado sin límites. Es decir, nuestro amor hacia Dios es ilimitado. Dios es amor, eso es lo que significa. Puede ser amado sin límites. ¿Dónde está mi maletín? Juan, estéme aquí, ahorita me lo pasas. Les voy a leer algo no sé por qué leo de Antonio Rollo Marín. Pues con esto. Los grados de la oración los explicó Santa Teresa mejor que nadie, incluso mejor que San Juan de la Cruz. Empieza en la cuarta morada, con el primer grado de oración, místico o infuso, que es el recogimiento infuso. Estos que algunos llaman contemplación adquirida. La contemplación adquirida yo no tengo inconveniente en admitirla, pero como un tránsito a la infusa. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Si no pasa de ahí, ay Dios mío, contemplación adquirida. Una cosa adquirida por nosotros, pues estamos todavía en plena ascesis, todavía nada de mística. Estamos todavía sin la plena actuación de los dones del Espíritu Santo, o actuando de una manera muy leve todavía. Santa Teresa y San Juan de la Cruz jamás emplean la expresión contemplación adquirida, jamás. Ellos hablan siempre de la infusa por Dios. La contemplación de que hablan Santa Teresa y San Juan de la Cruz es la contemplación infusa, no la adquirida. Y esa contemplación infusa empieza por el recogimiento infuso. Hay almas que sin saber por qué, a medida que se van acostumbrando a tener oración,
se sienten como llamadas hacia lo interior, hacia el recogimiento, hacia un recogimiento profundo. El don de entendimiento le sugería a Santa Teresa ejemplitos que lo explican todo maravillosamente. Dice ella que así como un erizo cuando se le toca se esconde dentro del caparazón, así el alma parece que como se esconde dentro de sí misma y sin esfuerzo ni violencia alguna, el alma va sintiendo que necesita recogimiento y casi sin darse cuenta se le cierran hasta los ojos. No queda dormida, pero queda dormida a lo divino, porque empieza un recogimiento profundo y siente a Dios en sí misma de una manera tan clara que a medida que aquello se va perfeccionando, a medida que se va aquietando, lo que se va moviendo menos, aquel recogimiento infuso pasa al siguiente grado que se llama quietud. La quietud es una oración ya estrictamente contemplativa. Ojo con esto. Ahí sí que actúan ya los dones del Espíritu Santo, de una manera clarísima. Y esa quietud, ya lo dice la palabra, les da una quietud y un sosiego tan grandes que se encuentran tan bien que ni respirar, decía Santa Teresa, ni respirar quisieran, para que no se les escape aquello porque nota dentro de sí no sé qué, pero se trata de una cosa tan dulce, tan entrañable, que quisiera contener hasta la respiración, para que no se le escape nada. Si no lo has podido conseguir por tu cuenta, sino que te lo da Dios, lo tendrás todo el tiempo que Dios quiera que lo tengas, pero no tendrás ni un minuto más de lo que Dios quiera. No lo podrás producir tú. Lo que Dios quiera nada más. Lo que tienes que hacer es estarte quieta, no alborotar. Procura mantenerte recogida íntimamente y sabrás a qué sabe Dios. Pero cuando esa quietud se intensifica, pasa a eso que llamamos la oración de unión. Ojo pues con esto. La oración de quietud es la unión sobre todo de la voluntad con Dios, pero todavía el entendimiento en la misma oración de quietud a veces se distrae. Va de aquí para allá y de aquí para allá. Pero llega la oración de unión y llega un momento en que no solamente la voluntad, sino el mismo entendimiento está de tal manera cautivo de esa acción del Espíritu Santo que ya no se distrae. Y pasa una hora de oración sin haberse distraído ni una sola vez y sin haber hecho ningún esfuerzo, porque esa oración contemplativa es cada vez más alta, pero cada vez más sencilla y menos alborotadora. Lo cierto es que cuando llega la oración de unión, aquello sí que es una cosa maravillosa, aquello ya es el cielo que comienza. Y con una tranquilidad, con una paz, un sosiego, sin hacer ningún esfuerzo, cada vez con menos esfuerzo, porque si se hace algún esfuerzo para quererla aumentar, es entonces cuando lo echas todo a perder. Unos poquitos esfuerzos, dice Santa Teresa, que hagamos por nuestra cuenta, será mejor que si echáramos mucha leña, que la ahogaríamos en un punto. La ahogaríamos en vez de incrementarla. Tranquilidad, sosiego, cada vez más íntimamente unidos a Dios. Y ya diré de qué manera. Esa oración va subiendo. Ya estamos en la quinta morada, rozando la sexta morada. Esa oración de unión es ya canonizable, dice él. Un alma que haya llegado a la oración de unión es canonizable. ¿Será canonizada o no será canonizada? Eso ya es otra cuestión, pero ha llegado a un grado de oración suficientemente grande como para ser canonizada por la Iglesia. Al menos como santo de segunda categoría, porque hay muchas categorías entre los mismos santos. Pero la oración de unión llega a tal punto que el alma está verdaderamente embriagada de Dios. La palabra que más me gusta a mí es embriaguez, pues tiene una auténtica embriaguez de Dios, una embriaguez divina, tremenda. Llega un momento en que no solamente el alma, sino que el pobre cuerpo no lo puede resistir. No lo resiste el cuerpo y entonces sufre una especie de desvanecimiento. Ojo con esto. Y ese desvanecimiento que sufre es el éxtasis, la unión extática, el éxtasis que está dentro de la corriente normal de la gracia santificante. El éxtasis no es un milagro, el éxtasis no es una gracia gratis dada, el éxtasis no es como las llagas, que es así que son un milagro, una gracia gratis dada. El éxtasis entra dentro de la corriente normal del desarrollo de la gracia santificante. Y la persona que tenga oración de unión, si se sosiega un poquito, llegará un momento en que sentirá ese desfallecimiento del cuerpo. No lo resistirá, pues el cielo no se resiste en este mundo y caerá en éxtasis. Santa Teresa a veces recostaba un poquito junto a la pared al caer en éxtasis. Qué cosa más hermosa la que contempló el padre Báñez, dominico, que hizo tanto para que siguiese adelante el Carmelo de Santa Teresa, que sin él el Ávila se hubiera hundido en el Carmelo teresiano. Resulta que estando en Salamanca, dando una plática a las carmelitas, estaba Santa Teresa presente. Y hablando el padre Báñez, como él sabía hablar de Dios, Santa Teresa se recostó un poquito en la pared
pues estaba sentada la última en el locutorio y una de las monjas que estaba allí presente dio testimonio de eso diciendo, y como el padre maestro Domingo Báñez vio que la madre se había quedado transpuesta, se quitó la capucha y puso gran silencio. Les dijo a todas, shh, hasta que la madre tornó en sí. ¡Qué respeto! Claro, estaba allí el Espíritu Santo en Santa Teresa produciéndole el éxtasis. ¿Quién era él para hablar? Estaba allí el Espíritu Santo, así que todos a callar. Y mandó a callar a todas hasta que la madre tornó en sí. ¡Qué hermoso! Podrían llegar al éxtasis, hijas mías, todas ustedes contemplativas. Están llamadas al éxtasis. El éxtasis no es el último grado, el éxtasis está en la sexta morada, hay 7. Queda una todavía, la séptima, y la séptima está por encima del éxtasis. Llega un momento en que el alma está tan acostumbrada a cosas tan grandes que ya no cae en éxtasis. Miren qué cosa, en la séptima morada tienen menos éxtasis que en la sexta, lo dice la santa. Ya están acostumbrados a él y de pronto sienten como que están tambaleando, pero aguantan. Están acostumbrados ya y evitan caer el éxtasis. Pero sin embargo, la unión con Dios es de una intimidad enorme, imposible de describir, inefable. El capítulo 3 y la séptima morada en que la santa cuenta lo que ocurre a un alma que ha llegado a ella, las virtudes que practica, es algo delicioso, una maravilla. Es el matrimonio espiritual. Es ya la unión consumada. Ya no cabe más acá en la tierra. A veces dicen unas cosas que no se puede decir, que pasan de la raya. Pero claro, es que son cosas tan inefables que la misma Santa Teresa exagera cuando dice que se unen a Dios como un arroyito que entra en la mar. Porque el arroyito que entra en el mar se desaparece. Y eso no puede ser, sería panteísmo. En realidad nos hundimos en la inmensidad de Dios. Nos hundimos cada vez más, pero conservando siempre nuestra propia personalidad humana. El fuego de Dios nos transforma de una manera tan enorme que nos incendia a lo divino. La llama se ha convertido en brasa para nosotros, pero nosotros continuamos siendo nosotros. Llegará un momento al final de los tiempos en que vendrá una invasión tan enorme de la inmensidad de Dios sobre el mundo entero que hará callar el susurro de los seres creados. Y entonces Dios nos unirá por completo. Entonces ya no habrá más que la acción de Dios en el alma. Y Dios lo será todo en todos. Como dice San Pablo, una maravilla. El susurro de los seres creados habrá desaparecido. Ya no habrá más que el ser infinito de Dios que se habrá apoderado totalmente de nosotros, pero sin destruirnos como criatura. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.